Yo voy a traer una visión muy particular de las energías renovables, pero desde un punto de vista del negocio. Y eso es muy importante porque si un gobierno, un Estado no considera qué es lo que realmente, cuáles son los aspectos que van a motivar e incentivar a que vengan empresas, capitales y proyectos, pues pueden cometer el error de hacer una regulación fallida o poco eficiente. Entonces, les voy a traer una perspectiva que la he ganado en años de trabajo en diversos países, comenzando desde Alemania, yendo por Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, etcétera, y que va a tomar números muy realistas de cosas que emprendemos en el día a día. Entonces, la presentación trata sobre los modelos de negocios, las inversiones en energías renovables, cómo están ellas ahora, dónde están las oportunidades más interesantes, para que tal vez aquí se las recoja y se las considere en la forma como quieren configurar esa transición energética. El contenido de mi presentación no va a ser larga. Primero vamos a hablar brevemente del escenario global de las inversiones en energías y se van a quedar impresionados al punto que hemos llegado hoy en día en el mundo con las energías renovables. Voy a tratar principalmente de las energías renovables no convencionales, es decir, no las hidros de gran escala como tiene el Paraguay. Después van a ver cómo está la situación de las inversiones en las diversas tecnologías, que nos va a develar unas cosas también bastante interesantes. Vamos a ver cómo está América Latina con las renovables, un breve pantallazo. Y finalmente vamos a entrar a lo más interesante de la presentación, que va a ser los modelos de negocio, cuáles se dan, cuáles están teniendo más éxito. Y finalmente los servicios y las oportunidades que estos modelos de negocios posibilitan, y daré algunas conclusiones. Bueno, esta gráfica muy interesante. Esta gráfica nos muestra la inversión en los últimos 5 años en el sector energético en general. Y si vemos el primer bloque, especialmente las barras de color rojo, ustedes van a ver ahí la inversión en miles de millones de dólares en la producción de gas y petróleo. Y en el segundo bloque van a ver las barras verdes, que es la inversión en miles de millones de dólares en energías renovables, no convencionales. Y si se dan cuenta, ya en los últimos años la inversión en energías renovables ha superado a la inversión en producción de petróleo y gas. Es decir, hemos llegado a un cambio prácticamente después de 100 años, hoy en día. Entonces estamos en un momento álgido, muy interesante, y la tendencia es bien creciente. Vale decir lo que creo que Miguel decía ayer, gran parte de estas inversiones las están haciendo empresas petroleras. Repsol, Total, todas ellas ya tienen departamentos completos, han comprado empresas y están agresivamente invirtiendo en energías renovables. Algunos de ellos trabajan también, vemos algunos proyectos de ellos en países como Brasil, por ejemplo. Entonces esta gráfica nos demuestra de que el foco de inversiones que se viene va a ser justamente en esta área más que en las áreas tradicionales, ¿no? Y si vemos la comparación ya más concreto, vean en el 2023, prácticamente por $1 que se invierte en petróleo y gas, se invierte $1.7 en energías renovables. Entonces, con eso se marca una tendencia muy interesante, muy grande. Y aquí vemos cómo se ha distribuido esa inversión a nivel global. Prácticamente en el 2023 se ha roto un récord otra vez. Resulta que hasta el 2021 estábamos todavía debajo de la línea del $1 trillón en inversiones en transición energética limpia. El 2022 rompimos el récord y subimos a $1.200 millones, o sea, 1.2 trillones, ese es el número. Y ahora en el 2023 cerramos en prácticamente arriba de 1.6 trillones de dólares. O sea, esto está bastante caliente. Los principales puntos de inversión son eficiencia energética, energías renovables, electromovilidad y una muy sorprendente es los sistemas de almacenamiento. Aquí vemos la distribución. A la cabeza se encuentra la fotovoltaica o la energía solar, por razones que vamos a hablar luego. Luego la eólica fue quedándose un poco atrás, su costo ha subido, el costo de la energía eólica es mayor y las otras vienen siguiéndole, pero la energía solar definitivamente creo que para Paraguay va a ser la más interesante. Y esta es la sorpresa, vean cómo en los últimos 2 años se dispararon las inversiones con tecnologías de almacenamiento de energía.
Evidentemente en Latinoamérica está todavía muy incipiente, pero los mercados de Estados Unidos, China y Europa se han electrificado con baterías de una forma asombrosa. Hoy en día en Alemania, en Inglaterra, industrias menores, medianas, incluso hogares ya cuentan con sistemas de almacenamiento. Y actualmente, curiosamente, en la ciudad donde vivo, en Santa Cruz de la Sierra, se acaba de licitar un proyecto donde incluye baterías, una cantidad interesante, son como 2 megavatios hora, eso es icónico, ¿no? Muy bien, y vengo a aclarar un poco qué ha pasado entre la solar y la eólica, porque durante muchos años venían muy a la par, ¿no es cierto? Pero ahí ven ustedes en esa gráfica que los costos y los precios de la tecnología fotovoltaica ha ido cayendo de una forma estrepitosa. Entonces, eso ha incentivado muchísimo a la inversión a irse a la energía solar. Hoy en día, el watt peak de un panel fotovoltaico ha llegado hasta hace unos días atrás a 11 centavos. O sea, son precios realmente muy agresivos. Cuando estuvimos en la pandemia, este precio estaba arriba de los 30 centavos el watt peak. O sea, imagínense la diferencia. Hoy en día es muy rentable entrar con la solar. En cambio, la eólica, miren ustedes, el 2019 se había alcanzado ya un punto óptimo de sus costos y precios de implementación, pero hasta el 2023 prácticamente ha subido en un 39%. Y la eólica depende mucho del valor de diferentes, del acero, del aluminio y otros, y eso le ha afectado mucho más que a la energía solar. Entonces creemos que esa es la diferencia y hay que considerarla. Ahora bien, es importante ser atractivos para las inversiones. Y en energías renovables hay ciertas características que son muy distintas de otras áreas del negocio, de otras áreas económicas. Hay un ranking que ya desde el 2003 Ernst & Young lo viene realizando. Es un ranking que considera marco regulatorio, fuentes de financiamiento, madurez del mercado, remuneraciones, PPA, etcétera. Una serie de elementos que determinan cuáles son los 40 países más atractivos para invertir en energías renovables específicamente. Esto lo encuentran en la web, si lo quieren, es totalmente accesible, pero es muy interesante. En este index, en este ranking, vemos los 40 países más atractivos a la cabeza de Estados Unidos, después viene Alemania, China, y ya volcándonos más a nuestra región, si vemos, de repente nos sorprende Chile en el puesto número 16, y que en la versión anterior del índice 2 años atrás estaba en el puesto 14, más bien se desplazó y cayó un poco. El primer país de América Latina figurando como el más atractivo para invertir en energías renovables, Chile. Después, un poco más allá, en el puesto 19 está Brasil, que también perdió, en el anterior ranking estaba en el 18, ahora cayó al 19, como segundo país más atractivo para invertir en energías renovables. Luego, si nos vamos al puesto 29, vemos Argentina, y finalmente México en el puesto 35. Y después no aparece ningún otro país de América Latina. Entonces, es interesante echarle un vistazo a este índice y ver qué es lo que puede hacer Paraguay para tal vez, que además Paraguay, reconozco que tiene un orden económico de impuestos y laboral súper atractivo en comparación con otros países. Pero hay otros elementos que son exclusivos para las energías renovables que van más allá. Y es sobre todo lo que les decía, ¿no? Marco regulatorio, tarifas interesantes, infraestructura adecuada, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay otro índice dentro de este estudio que habla de los países emergentes, cuáles son los más interesantes para invertir. Esta ya es otra categoría. Y ahí, en primer lugar, a nivel mundial, está Brasil, ¿no? Destacándose después India y los otros. Y el otro país que figura es México. Entonces ya sabemos que estos países, Brasil, Chile, México, Argentina, son los países que están mostrando mayor atractividad para invertir en energías renovables. Bueno, ahora, ¿cómo están? Una vista rápida de las energías renovables según la CEPAL en Latinoamérica. Brasil liderando por la cantidad de megavatios que ha instalado en los últimos años, y la lista va yendo y son los que les mencioné, ¿no? Chile, México, Venezuela, Argentina y varios otros que ven en la lista. Pero el mercado brasilero es tremendamente grande, tudo grande, como dicen los brasileños. Y asimismo nos muestra la generación de energía eléctrica. La barra verde, que es la más amplia, es Brasil, la barra de verde claro es México,
y estamos hablando de que coincide y se repite esa tendencia global y regional, ¿no? Esta gráfica también es importante, las inversiones en energías renovables en miles de millones de dólares, por ejemplo, en este último año han superado en nuestra región, digamos, en el caso de Brasil, casi ya por 50.000 millones de dólares en inversiones. En Chile, curiosamente, un orden similar, y así va yendo México, Panamá, pero también hay países en los que prácticamente la inversión es muy baja, casi nula, ¿no? Y ese es el desafío que tenemos. Los proyectos de inversión en energías renovables por tecnología, la energía solar está dominando el mercado definitivamente. Luego viene la energía eólica con una participación de hasta unos 30.000 millones de dólares, y así del 30%, perdón. Después viene la biomasa. En Brasil está repuntando mucho el biogás, cada vez se ven más proyectos de biogás que se están conectando como generación distribuida. Y aquí viene ya entrando a la parte final y quizás a lo más útil del mensaje que les quiero dejar. En las energías renovables, en el sector de energías renovables, se han perfilado, se han desarrollado diversos modelos de negocio. Y cada uno de ellos es muy particular y ofrece diversas oportunidades para participar de esta tendencia, de este mercado. La tabla que les voy a mostrar a continuación la hemos preparado después de haber participado, acompañado, asesorado o ser parte de diversos proyectos de energías renovables en la región, en países como Colombia, Brasil, Bolivia, Perú. Y obviamente son números estimativos, pero son números que los recogemos de proyectos reales y que los hemos promediado. Son por lo menos un centenar de proyectos. Entonces los hemos clasificado de la siguiente forma, ¿no? Según el tipo de suministros, en general, los modelos de negocios más comunes son: GD significa generación distribuida. Puede haber con remuneración net billing como net metering, pero sin considerar ello, la generación distribuida que se está dando en Chile, sobre todo en Brasil, en autoconsumo, ha demostrado una rentabilidad media del 29%, prácticamente es de las áreas de inversión de las más interesantes que hay para las empresas de energías renovables. Plazos de contratos cuando es para autoconsumo y la propia empresa, el consumidor, asume la inversión o el crédito, pues puede beneficiarse por más de 20 años, porque es de acuerdo a la vida útil de la planta, ¿no? El payback, en algunos países, en Brasil se alcanza paybacks de 2 años, en Bolivia incluso de 3 años y medio en la zona altiplánica, entonces entre 2 y 4 años en generación distribuida es común. Luego están la generación distribuida, pero donde un prestador de servicio, una Energy Saving Company, te hace el financiamiento y te puede dar un contrato vía leasing, por ejemplo, o cualquier otro tipo de contrato, y ahí la rentabilidad suele estar por el orden del 20-22%. Los contratos suelen ser de 7 a 10 años, y el payback se sitúa en ese caso por el orden de los 6-7 años. De ahí vienen los PPAs, que son ya pero en subastas grandes. Son PPAs que son para proyectos de 50, de 100 megavatios, donde hay una competencia muy agresiva, entran los grandes, y ahí realmente la rentabilidad es mínima. Hay casos donde no ha habido rentabilidad, que por participar en mercado simplemente han entrado las empresas, pero se ve una media de un 12%. Plazos de contrato de 15 a 20 años, dependiendo del país, México, Brasil, etc. Y los PPAs privados, que por ejemplo en Brasil se han puesto muy frecuentes, que serían, digamos, los de mercado libre, que cada vez van a haber probablemente más este tipo de contratos, tienen una rentabilidad algo mayor, pero ninguno se compara con los de generación distribuida. Y finalmente están los off-grids, que se dan mucho en el sector minero, y como se trata muchas veces de sustitución de diésel como energético generador, entonces ahí la tasa de retorno suele ser bastante más alta, ¿no? Bastante interesante esta gráfica para considerarla, y aquí viene esta última gráfica. Servicios y oportunidades que generan los negocios con energías renovables. Aquí voy a hablar de los servicios de la cadena, puede ser que me falten algunos, como la parte académica y capacitación, pero miren, el desarrollo de proyectos que solamente se da en un mercado más o menos maduro, es un negocio redondo, como se dice, es prácticamente el agarrar de la nada y llevar un proyecto a ready to build, identificación del área, estudios de terreno, topografías, eléctricos, ambientales, etcétera, licencias, en un periodo de
5 meses, 6 meses, un año, se tiene un proyecto desde 5 megas hasta 100 megas desarrollado, ready to build, y se lo ofrece a los interesados. La rentabilidad es enorme porque realmente solo tienes un equipo de trabajo, 3, 4 ingenieros, un comercial, y vamos con el proyecto, que lo pueden vender entre $30,000 y $40,000 el megavatio. O sea, imagínense, de puro trabajo intelectual, un proyecto puede estar dando un retorno de 1 o 1.5 millones de dólares. Muy común este desarrollo de proyectos, pero no hay en los países, obviamente, donde el mercado todavía está empezando. Las consultorías e ingenierías también son muy interesantes, muy rentables, y viene después el servicio EPC de la construcción, que suele marginar entre un 18 y un 25%, tiene periodos de proyecto de 6 a 24 meses, y más o menos los valores, sobre todo en energía solar, andan por los $800,000 el megavatio en países donde tienen ya una industria desarrollada, ¿no? Los nuevos, ese megavatio es más caro porque no hay servicios locales. El OIM es otro servicio interesantísimo que puede dar una rentabilidad del 15 al 20% y se calcula en base al CAPEX, puede ser del 1 al 2% del CAPEX. Después está la fabricación de equipos, que marginan en una competencia bastante agresiva también, del 2 al 15%. Los distribuidores de equipos, que tienen también una participación, y después están los productos financieros. Las tasas de interés están altísimas en nuestra región, ese es un desafío muy importante por superar. En Brasil no se consigue una tasa de interés menor al 18% para energías renovables, y eso es muy, muy desventajoso. Y aún así los proyectos se realizan. Y ya llego a las conclusiones. Primero, las energías renovables son y serán en los próximos años el mayor foco de inversiones en energía a nivel global y también en América Latina. Es decir, representan una gran oportunidad de negocio. Es clave aspirar a ser un país atractivo para las inversiones en energías renovables, realizando esfuerzos en desarrollar un claro y transparente marco regulatorio, incentivos, mecanismos financieros, infraestructura y todos los elementos que permitan impulsar proyectos y negocios. La generación distribuida es sin duda el negocio más atractivo de las energías renovables. No es el que genera el mayor volumen de inversión, porque generación distribuida comienza desde 10 kilovatios, que deben ser pues $20,000, y se puede ir hasta algún par de megas, pero desde el punto de vista de la rentabilidad es muy interesante. Entonces crece con mucha velocidad al corto y al mediano plazo, pero ¿de qué depende para que tenga éxito? De que sea el marco regulatorio atractivo, flexible y dinámico. Un ejemplo de flexibilidad es que, por ejemplo, si yo inyecto en este edificio la energía eléctrica, me la pueda compensar en mi casa. Eso es flexibilidad. Y eso es atractivo para el negocio, por ejemplo. Y finalmente, los servicios y actividades que les acabo de mostrar relativos a las energías renovables deben ser también considerados y deben ser impulsados con incentivos específicos, capacitaciones, alianzas estratégicas, pues ellos aportan al desarrollo del mercado de las energías renovables. Con eso termino mi exposición. Muchísimas gracias y será un gusto continuar discutiendo la temática con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Nos dicen, volvimos a hablar de inversiones, haciendo un énfasis más en energías renovables no convencionales. Esa tecnología que los países en la región cada vez van apropiándose y junto con la participación del sector privado se forman y se constituyen una alternativa más cercana para una transición energética.